Bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales de Prisma Academia. En esta colección de videos encontrarás temas desde variables separables o ecuaciones homogéneas hasta factor integrante Bernoulli y más. Como tercer ejercicio resolvemos la ecuación diferencial 2 por la derivada de y con respecto a x es igual a y sobre x menos x sobre y cuadrada. Primero veamos que esta ecuación diferencial no se puede resolver por variables separables, ya que el lado derecho de la igualdad depende de dos variables. Por lo tanto, vamos a ajustar a la forma diferencial lineal para ver si se puede resolver como lineal. Para ello, tomaré el término y sobre x y lo pasaré restando del lado izquierdo. Esto porque recordemos que en la forma diferencial lineal tenemos tanto a la derivada de y como a y del lado izquierdo de la igualdad. Entonces obtendríamos 2 por la derivada de y con respecto a x menos y sobre x es igual a menos x sobre y cuadrada. Del lado derecho de la igualdad puedo expresar la división menos x sobre y cuadrada como menos x por y a la menos 2. Ahora dividiremos ambos lados de la igualdad entre 2, recordando ya que la derivada de y debe tener coeficiente 1, y en este caso es 2. Dividiendo ambos lados de la igualdad entre 2, obtendríamos 2 sobre 2 me daría 1, que multiplica la derivada de y con respecto a x. Y ahora el segundo término de mi ecuación lo puedo reescribir como más menos 1 sobre 2 por x por y. Esto sería igual a menos x y a la menos 2 sobre 2, que lo puedo reescribir como menos x sobre 2 por y a la menos 2. Una vez que ya hemos ajustado a la forma diferencial lineal, vemos que hay un término que hace que esta ecuación diferencial sea no lineal. En este caso, el término y a la menos 2 hace que mi ecuación diferencial sea no lineal porque recordemos, la variable y su derivada deben ser de grado 1. Por lo tanto, esta y a la menos 2 hace que toda mi ecuación diferencial sea no lineal. Sin embargo, aunque sea una ecuación diferencial no lineal, veamos que esta ecuación diferencial tiene la forma diferencial de Bernoulli. Esta forma está caracterizada ya que del lado derecho tenemos una potencia de y distinta de 0 y de 1. Por lo tanto, una vez identificada que esta es una ecuación diferencial de Bernoulli, vamos a proponer el cambio de variable apropiado para convertirla en lineal. Para proponer el cambio de variable, tenemos que identificar que la potencia n de y a la menos 2 es igual a menos 2. De aquí, 1 menos n sería la resta 1 menos menos 2, que me daría a 3. Por lo tanto, el cambio de variable w igual a y a la 1 menos n es igual a y elevado a 1 menos n, es decir, elevado a la 3. Una vez definido nuestro cambio de variable w como y a la 3, vamos a sustituir en nuestra forma linealizada a nuestras funciones p de x, f de x y al binomio 1 menos n. Recordemos, p de x es la función que multiplica a mi variable dependiente y f de x es la función que multiplica a mi y problema. Sustituyendo entonces en nuestra forma linealizada, obtendremos que la derivada de w con respecto a x más 1 menos n lo hemos definido como 3, que multiplica nuestra función p de x. En este caso, p de x, la función que multiplica nuestra variable dependiente, es menos 1 sobre 2x. Todo esto multiplicado por w sería igual a 1 menos n, que es 3, que multiplica nuestra función f de x, es decir, la función que multiplica a y a la menos 2, que sería menos x sobre 2. Simplificando, obtendríamos que la derivada de w con respecto a x más 3 por menos 1 sobre 2x lo puedo escribir como menos 3 sobre 2x por w es igual a menos 3x sobre 2. Podemos ver que ahora esta ecuación diferencial en términos de w ya es lineal, por lo tanto vamos a buscar un factor integrante apropiado que pueda resolver esta ecuación diferencial. De nuevo, será concentrarnos en nuestra función p de x, que es la función que multiplica a nuestra variable dependiente, que ahora es w. Para encontrar el factor integrante, recordemos que podemos utilizar la fórmula mu de x es igual a la exponencial de la integral
de nuestra función p de x diferencial de x. En este caso, nuestra función p de x, la función que multiplica nuestra variable dependiente w, es menos 3 sobre 2x. Por lo tanto, al sustituir, obtendremos la exponencial de la integral de menos 3 sobre 2x diferencial de x. Para integrar, tomaré al menos 3 medios y lo tomaré fuera de la integral. Una vez que hemos sacado el menos 3 medios de la integral e integrando la diferencial de x sobre x como el logaritmo natural de x, obtendremos la exponencial de menos 3 medios del logaritmo natural de x. Por leyes de los logaritmos, puedo tomar este menos 3 medios y colocárselo como la potencia de x. Ahora, como tengo exponencial seguida del logaritmo y por ser operaciones inversas, podemos cancelar para que nuestro factor integrante nos dé solamente como resultado x a la menos 3 medios. X a la menos 3 medios lo podemos expresar como 1 sobre x a la 3 medios, siendo este el factor integrante por el cual habremos de multiplicar a nuestra ecuación diferencial. Para generar espacio, tomaré la ecuación diferencial con el cambio de variable y lo pasaré para arriba. Ahora multiplicaré el factor integrante por nuestra ecuación diferencial. Entonces, multiplicando nuestra ecuación diferencial por el factor integrante, obtendremos 1 sobre x a la 3 medios por la derivada de w con respecto a x, más, vamos a hacer la multiplicación x a la 3 medios por x, que me daría x a la 5 medios. Por lo tanto, obtendríamos menos 3 sobre 2 por x a la 5 medios por w es igual a x sobre x a la 3 medios me daría x a la 1 medio en el denominador. Por lo tanto, menos 3 sobre 2x a la 1 medio. Una vez que hemos multiplicado por el factor integrante, recordemos que el lado izquierdo de la igualdad lo podemos expresar como la derivada del producto de mi factor integrante, 1 sobre x a la 3 medios, por mi variable dependiente w. Todo esto derivado con respecto a x. Y el lado derecho de la igualdad permanece inalterado. Una vez que hemos expresado el lado izquierdo como un producto, podemos ver que esta ecuación diferencial se puede resolver de variables separables tomando la diferencial de x y mandándola del lado derecho multiplicando. Con esto obtendríamos la diferencial de 1 sobre x a la 3 medios por w es igual a menos 3 sobre 2x a la 1 medio diferencial de x. Una vez que he separado las diferenciales, podremos integrar ambos lados de la igualdad. Del lado izquierdo tenemos la integral de una diferencial, que por ser operaciones inversas se cancelarían y me quedaría solamente 1 sobre x a la 3 medios por w. Del lado derecho podemos integrar primero sacando menos 3 medios de la integral. Ahora puedo tomar a x a la 1 medio y pasarlo con exponente negativo al numerador. Integrando, obtendríamos que el lado derecho de la igualdad es igual a menos 3 medios por la integral de x a la menos 1 medio es la integral de x a la n. Es decir, sumaríamos 1 a la potencia y colocaríamos ese resultado en el denominador. Es decir, x a la menos 1 medio más 1 me daría x a la 1 medio sobre 1 medio más c. Por leyes de extremos y medios, este 1 medio del denominador puedo expresarlo como 2 en el numerador. Por último, puedo cancelar este 2 entre este 2. Y nos quedaría menos 3 por x a la 1 medio más c. Para despejar a nuestra variable w, vamos a multiplicar ambos lados de la igualdad por x a la 3 medios. Por lo tanto, obtendríamos que w es x a la 3 medios que multiplica a menos 3 x a la 1 medio más c. Por último, regresaremos el cambio de variable w como y al cubo para obtener y al cubo es igual a x a la 3 medios menos 3x a la 1 medio más c. Por último, para despejar a y, aplicaré raíz cúbica de ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, obtendremos que y es igual a la raíz cúbica de x a la 3 medios por menos 3x a la 1 medio más c, todo a raíz cúbica.
Recordemos que la raíz cúbica de un producto se puede expresar como la raíz cúbica del primer término por la raíz cúbica del segundo término. Esto lo haremos para poder simplificar x a la 3 medios como x a la 1 medio. Con esto hemos llegado de manera simplificada a nuestro resultado de la ecuación diferencial de Bernoulli.